Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones. Sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143. Entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Estoy en la Enoteca de Ballester aquí en Guaynabo con el señor Gonzalo Iturriaga de Juan, ¿correcto? Eso es. Y él es el director técnico, el director comercial de Vega Sicilia. Director técnico. Director técnico, o sea, usted es ahí el Carlo Ancelotti, el director del equipo. ¿Ah? Ojalá. Ojalá. Soy un simple Xavi Alonso. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esta legendaria, mítica y muy querida bodega para el consumidor de todas partes del mundo, pero en Puerto Rico tiene una fila de coleccionistas que cuando llegan esos únicos, esos Balbuenas se acaban? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con la empresa? Llevo trabajando desde el 2 de septiembre del 2015, o sea, casi 10 años y medio. Muy bien. Pregunta para los que están escuchando en el podcast que tal vez nunca han tomado un vino de Vega Sicilia, ni Pintia, ni Alión, pero han escuchado muchas veces de esta legendaria bodega y ciertamente no pretendo que en unos minutos me puedas hablar de todo lo que representa Vega Sicilia, pero que tal vez nos des unas pinceladas de lo que la hace tan mítica, tan legendaria, tan única y para muchas personas misteriosa. ¿Cómo tú resumirías Vega Sicilia si le tienes que contar a alguien y lo que te queda son 5 minutos para contarlo? Bueno, yo creo que lo más grande de Vega Sicilia son sus vinos, sin duda, y esa capacidad de envejecimiento que tienen. Yo he tenido la suerte de ir a varias catas verticales. Una de las más maravillosas que he ido fue la primera, nada más llegar yo a la bodega. Pablo me pide ir a una cata que él no podía ir a Nueva York y abrimos vinos desde 1915 hasta 1970. Al día siguiente, un poco pensando en esos 20 maravillosos vinos que nos habíamos tomado, ahí es cuando te das cuenta de la grandeza de la Sicilia, que es esa capacidad de envejecimiento que viene dado por dos cosas, por un maravilloso suelo y por una diversidad genética de tempranillos brutal. Y luego también un poco por una forma única de criar los vinos, que es una crianza que lleva casi 5 años y medio entre barrica y tinos de madera, y luego lo dejamos otros 4 años y medio antes de salir al mercado en botella. Y eso hace que Vega Sicilia sea algo único. Yo, para mí, los grandes terroirs del mundo, que no hay tantos, son aquellos que son capaces de envejecer los vinos consistentemente año tras año, y Vega Sicilia sin duda es uno de esos terroirs únicos. He tenido la suerte, la oportunidad de probarlos en muchas ocasiones, también en el podcast que tengo con José Pepe Peñín, a quien le mando un abrazo, nos estará escuchando. Su libro que acaba de salir hace poco, 50 años, sus memorias del vino, dedica un capítulo, una parte a todo lo que es la historia de Vega Sicilia. Lo recomiendo que lo lean. Acá en Puerto Rico, bueno, creo que tenemos casi todas las referencias de Vega Sicilia. Creo que llega todo, ¿no? El único, llegan la mayoría de los vinos. Llega todo, yo creo que Llega todo a Puerto Rico. todo. Puerto Rico, aparte de ser nuestro Ballester, es nuestro importador más antiguo, es el primer importador que cuando llega la familia Álvarez, porque estaba ahí. Y yo creo que es un mercado que a la vez es un mercado alegre, con conocimiento, que tiene ganas de probar cosas nuevas y que quiere mucho a España y que quiere mucho a Vega Sicilia. Mucho. Entonces, cada vez que abrimos, o cada vez que
que tenemos una bodega nueva, ellos están esperando que sean los primeros en que lleguen los vinos para promocionarlos. Ahora, por ejemplo, tenemos Deiva, que es el próximo proyecto que aún no salió al mercado, que es en Galicia, en Rías Baixas, y ellos están ya pidiéndonos, por favor, que sea Puerto Rico uno de los primeros mercados. En lanzarlos, En claro. lanzarlo, claro. Sí, impresionante cómo casas importantísimas, y por respeto a Ballester, porque muchas no las trae Ballester, han puesto el ojo, ¿no? en Rías Baixas, una zona que está dando muchísimo de qué hablar a nivel internacional. Déjame hacerte esta pregunta porque la he escuchado como rumor, o a veces la gente un poco ufanándose de que Puerto Rico fue el primer cliente comercial fuera de España de Vega Sicilia, o no es tal cosa. Creemos que sí, o sea, creemos que Puerto Rico es el importador más antiguo que tiene. Antes que un importador en Estados Unidos continentales, ya o sea que O hay una pelea entre México y Puerto Rico, ¿eh? bien, bien. Entre hermanos, una pelea entre hermanos latinoamericanos. Pero sí, no se sabe exactamente si fue México primero o Puerto Rico primero, pero yo tengo la posibilidad de viajar, bueno, viajo todos los años una vez a Estados Unidos por año. eh, que creo que es un gran mercado, Claro que un lo mercado es. importante, pero el cariño que tenéis en Puerto Rico lo he visto en muy poquitos mercados. Sí, se quiere mucho España, se quiere mucho lo que es la marca Vega Sicilia, y tenemos la gran fortuna por el extraordinario trabajo de Ballester, evidentemente, de que llega todo. Yo sé en algunas partes del mundo, por ejemplo, que tal vez el vino tope es el Valbuena o el vino tope es el Alión. Acá llega todo. Una pregunta que es un poco, digamos, corporativa, ¿no? Poniéndome aquí el sombrero de abogado. Yo empecé a enamorarme del mundo del vino hace 20, 21 años, te lo comenté, a curiosear, a informarme, a viajar. Y ahí, bueno, siempre yo hablaba de Vega Sicilia, pero hace unos 12, 15 años tal vez empiezo a leer Tempos Vega Sicilia. ¿Eso tiene alguna razón o siempre se llamó Tempos y yo no estaba enterado? No, se empieza a llamar Tempos en el año 2015. Venga, o sea, que está más o menos asociado a mi recuerdo. Eso es. Y se empieza a llamar Tempos porque es verdad que se hace un estudio y hay marcas que la gente no sabe que son de Vega Sicilia. Por ejemplo, en ese momento Pintia o Oremus. Entonces se crea una marca paraguas que es Tempos. Y Tempos, en el fondo, uno de nuestros valores dentro de la bodega es la noción del tiempo. Todo, cuando empezamos en cualquier proyecto, siempre pensamos en un proyecto no en 2 años, pensamos en un proyecto en 15, 20, 25 años. Ese tiempo que necesitamos para encontrar un estilo, para encontrar una identidad, y por eso se hizo esa marca paraguas, que por un lado reflejase esos valores nuestros, y por otro, pues que la gente pudiese saber que Pintia era de Vega Sicilia, que Nacan es también de Vega Sicilia, que Oremus es de Vega Sicilia. Vega Sicilia tiene, como decía hace un poco, uno de estos adjetivos, ¿no? Este misterio que fue el primero, digamos, en una zona que se vino a ser famosa mundialmente 100 años después, tal vez, ¿no? O sea, Vega Sicilia en ese sentido es el precursor, el fundador, pero siempre ha tenido, como los buenos artistas que saben que no tienen que dejarse ver mucho, un cierto misterio de que no cualquiera puede tocar la puerta y decir vengo a catar aquí. Eso obedece a que ustedes necesitan estar enfocados, concentrados, no convertirse en un destino enoturístico. Este misterio yo sé que abona a la leyenda, tal vez no necesitan de recibir visitantes porque venden todo el vino que hacen, pero eso es una forma de hacer, de vivir desde siempre, o desde que se hizo muy, muy famosa la marca, han tenido un poco que cerrar bajo llave, en cónclave, sus operaciones. Bueno, ha sido, yo creo, de siempre. Hemos sido una bodega que incluso antes de que la familia Álvarez la comprase no era fácil de visitar, y siempre ha tenido ese misterio, ese aura de inaccesibilidad que le da cierto, ¿no? Cierto glamour. Sí, claro, por supuesto que se lo da, claro. Es verdad que sí, que visitamos las bodegas, por ejemplo, si Ballester tiene clientes que son muy importantes para ellos, pues nos llaman para recibirlos, y sí que abrimos la bodega, no mucho, pero Claro. sí a clientes,
a profesionales, a enólogos. Y a famosos, me imagino que por ahí le han tocado la puerta muchísimas luminarias, que se hace una excepción porque, digamos, son clientes, compran mucho Vega Sicilia. Claro, al final lo que sí que para nosotros es importante que la gente conozca la bodega, pero también tenemos la limitación de que somos los que somos y no podemos recibir, no podemos estar todo el día dedicándonos solo a recibir. Entonces no tenemos un equipo que se dedique a solo recibir, entonces por eso sigue siendo bastante restringida. Hay fechas ciertas y hay fechas, digamos, que no son objeto de debate. 1776, la Declaración de Independencia de Estados Unidos; 1492, el descubrimiento de América. La fecha de origen exacto, el año de Vega Sicilia, hay, porque he escuchado varias versiones. ¿De único o de...? No, del proyecto. O sea, el primer ser humano que dijo, voy a cultivar, cosechar, crecer unas uvas, porque aquí hay unas condiciones que las separan del resto. ¿Qué punto del mapa hacia atrás o qué fecha o qué año, si me puedes decir? Ese fue Eloy Lecanda en 1864. Creemos que fue cuando empezó a plantar viñedo. Ok. Tuvo la intuición o la visión de plantar para mí en un gran terroir, en un gran suelo, y tuvo el acierto de hacer una plantación de muchos tempranillos, de 100 y pico tempranillos de una selección basal. Concretamente, don Eloy fue en Balbuena de Duero. En Balbuena de Duero. Balbuena de Duero. Venga. Y luego trajo variedades que han sido importantes en nuestra historia, como el Cabernet Sauvignon, el Merlot o el Malbec. Y él fue el que lo plantó. Pero es verdad que él no hizo el primer único. En esa época hacía brandis, hacía vinos de distinto tipo, pero no fue el primero que elaboró el único. El primero que creemos que elaboró el único fue con la familia Herrero, y creemos que fue Chomin, que fue un enólogo que vino de Rioja y aterrizó en la Ribera del Duero, se enamoró y se quedó ahí. Antes de hacer el único, Gonzalo, ¿cuál era el vino top? ¿El reserva o el de añada? Es que ahí, o sea, antes de hacer el vino único se hacían como muchos vinos, no había marca de vino. ¿Cuándo se hace el único por primera vez? ¿Qué año? Creemos, Pablo vio una botella de 1898. Pero la más antigua que he visto es de 1908. 1908. Está en torno a esas fechas. Y hasta el día de hoy sigue siendo el vino culmen, el vino top de la bodega, el único. El único es nuestro buque insignia. Claro. ¿Cuánto se produce de único? ¿Cuántas botellas? Porque una de las cosas que dice Pepe Peñín en su libro, ¿no?, es que una de los méritos, de las virtudes de la bodega, del saber hacer, de la trayectoria, del viñedo, es que hay muchas bodegas que hacen grandes vinos, pero hacen poquito. Se pueden hacer 12.000 botellas, 5.000, pero consistentemente la calidad de sus vinos y una producción, no estoy diciendo con esto que se hacen cantidades enormes del único, pero pensando un vino como Balbuena, por ejemplo, o el mismo Alión, es una calidad enorme y una cantidad que no casi siempre van de la mano, calidad y cantidad. No, yo creo que es una de las cosas que hacen grandes también a ver. Por supuesto. Balbuena podemos hacer en un año bueno casi 200.000 botellas, un año regular 150.000, pero sobre todo lo que es más importante, que son consistentes año tras año. Por supuesto. Y de único pues estamos en torno de 60.000 a 100.000 botellas en función de la añada. Y también lo maravilloso de esto es que no es una cantidad pequeña, pero que la calidad es muy consistente. Es consistente, por supuesto. Y eso eso hace que nos comparemos pues sobre todo con la zona del Médoc, con chateaux como Latour o como Sí. Don Rothschild o como Margot, Brion, Margot, sí. Es que lo has mencionado tú, pero cuando uno ve las bodegas, digamos, voy a decir los conocedores, no por decir ricos y famosos, pero estas cavas imponentes e importantes, uno siempre ve los grandes vinos de Burdeos, Champañas, Borgoña, y de España a veces Vega Sicilia solito. Algunos otros de Rioja, por supuesto, pero sabiendo y con respeto lo digo, que Rioja es una zona más antigua, más señorial que la Ribera del Duero. Por mucho tiempo había en España esta, no sé si dicotomía o esta contradicción, que no siendo de Rioja, Vega Sicilia, el vino más famoso de España no era de Rioja, era precisamente Vega Sicilia, y hasta el día de hoy me atrevo a decir que es así.
Te voy a hacer unas últimas preguntas porque no quiero tampoco que se exceda este episodio. Pero ya que estamos hablando de marcas y tú los has probado muchas veces, te voy a decir un vino y quiero que me lo describas, no digamos desde el punto de vista olfativo, de aroma, porque no lo tienes al frente y sería injusto que lo haga así de esa manera contigo, pero que me digas tal vez el sello de ese vino. Pintia. Pintia, Pintia yo normalmente pues Pintia es una zona maravillosa que tiene, que debido a su terroir, que es muy pobre, pues los vinos pueden ser muy poderosos. Entonces, nuestro objetivo ha sido hacer de ese monstruo, de esa bestia, una bella. Entonces lo que intentamos es hacer en una zona que es muy poderosa, hacer un vino elegante. Entonces es el vino elegante o sea, para mí es el vino más elegante que se puede probar en todo ahora mismo. Potencia y prudencia es para mis Pintia. Pues, potencia y prudencia, me gusta. A León. A Lyon es un vino cosmopolita que refleja muy bien una región como la Ribera del Duero. La Ribera del Duero es una región tremendamente diversa, que tiene muchas expresiones distintas de tempranillo y que nosotros utilizamos uva de todas esas zonas y que en Alión ves reflejada toda esa diversidad que hay en la Ribera del Duero. Sería un vino moderno cosmopolita. Dime si estoy equivocado, pero en algún momento dado yo recuerdo que había un Balbuena tercer año y un Balbuena quinto año. Eso es. ¿El Alión en algún momento vino a sustituir el tercer año o el tercer año todavía se hace? Perdona mi ignorancia. No, el tercer año se dejó de hacer en el Ya. año 87, a Lyon se empezó a hacer en el año 91 y lo que se intentaba en ese momento es centrarse más o sea, acotar más la calidad en Vega Sicilia, o sea, solo hacer Balbuena Quinto y Balbuena y Único y Reserva Especial, dejar esos vinos más tradicionales en Vega Sicilia. Y en Alión lo que se intentó en ese momento, lo que se buscaba en ese momento es buscar hacer un vino con un estilo más moderno y más cosmopolita, pero que reflejase más la Ribera del Duero, no un vino de finca, sino un vino de territorios. Sí. Así es como empezó Alión 2000 en el año 91. Balbuena quinto año, ¿cómo lo definirías? Como mi hija Blanca, belleza. Tu hija se llama Blanca. Mi hija se llama Blanca, mi hija tiene 16, es guapísima, tiene mucho estilo, tiene carácter, tiene mucha personalidad y para mí Balbuena es esa belleza, ese estilo de Vega Sicilia, pero de una forma más juvenil. Reserva especial, Vega Sicilia Reserva especial. El estilo, es un estilo completamente distinto, de mezcla de distintas añadas que le da una complejidad que es algo anacrónico, es totalmente... Y este blend de añadas, ¿no? Este coupage donde, digamos, quieres reflejar las virtudes y tal vez un año aporta lo que el otro no dio. ¿Hace cuánto se hace? El primero que creemos que hay es del año 65, o sea, se vendió en el año 65 y era una mezcla de finales de los 40 y principios de los 50. Y a partir desde entonces se viene haciendo. Yo creo que se empezó a hacer porque el gran problema de la ribera son las heladas. Entonces, 2 de cada 10 años, 3 de cada 10 años se perdía la cosecha y eso era una forma de ser más consistente produciendo. Cuando la familia Álvarez llega, lo que quiere es, sin duda, mantener esa forma de hacer los vinos, porque no deja, es una cosa preciosa. Entonces mantuvimos ese estilo de reserva especial que es una maravilla. Pablo siempre dice que es el más vega siciliano de todos nuestros vinos. No te voy a preguntar por el único porque ya lo hemos hablado muchísimo. Quiero hablar antes de terminar, ya tocaste sobre Rías Baixas, el proyecto que pronto saldrá al mercado. Esta apuesta por Hungría, interesantísima, que hace una bodega que pudo haber puesto los ojos en Napa Valley, en Argentina, en Italia, para hacer vinos blancos a partir del delicioso Furmint. Me gustan estos vinos. Háblame un poquito tal vez para los que no saben que Vega Sicilia también hace unos vinos blancos fuera de España. Toca un poquito sobre eso. Bueno, llegamos en el año 93, después del comunismo, a Tokay, para
Bueno, para hacer vinos dulces, porque el Tokay es sin duda una de las regiones más míticas y históricas del mundo del vino, pero donde se producían vinos dulces. Pero tuvimos la suerte de contratar a un señor que se llama Andras Baxo, que tuvo esa visión de pensar que también se podían hacer grandes vinos blancos secos. Y él, aparte, tenía la determinación de demostrarlo. Empezamos en el año 2000, poco a poco, y él nos marcó el camino, nos marcó ese camino de encontrar esos suelos muy buenos para hacer esos vinos blancos secos. eh, esa diversidad genética Pero fue un salto arriesgado porque tal vez para Tokai la gente lo asocia más bien con vinos de postre, late harvest, y de repente hacer grandes vinos blancos allí, no en sitios más consolidados de blancos como por ejemplo el sur de Chile, que ya tiene cierta fama. O sea, creo que los vinos son excepcionales. O sea, para mí los Tokai son maravillosos. Pero la pregunta que te hago es, ¿obedeció a un gusto particular de los propietarios de Vega Sicilia? ¿Obedeció a que No, entendían? yo creo que lo del blanco seco obedeció a este señor que tuvo Ya. esa determinación y que creyó y que fue el firme defensor y que luego Pablo cuando fue conociendo esa evolución también creyó. O sea, Pablo cuando fue probando esos vinos, fue viendo la evolución que teníamos, también creyó, pero sin duda fue la determinación de Andras la que en ese momento pues joder, empujó para que se pudiesen hacer estos vinos secos. Y ahora, o sea, 20 años después, creo que fue un gran acierto. Por eso te iba a preguntar, o sea, este proyecto más que consolidado, veo que han salido pues otras etiquetas, o sea, ha crecido. ¿Ustedes dirían que están satisfechos con, con lo que ha logrado Oremos? Yo creo que sí. O sea, yo soy muy mandolista y muy de Petras, muy petrista, y creo que son vinos que ya empiezan a tener un conocimiento de marca alrededor de todo el mundo, que ya tienen una identidad, y que ese Furmin, que es una variedad poco conocida, poco a poco se va dando a conocer por todo el mundo, por Reino Unido, por aquí, por Puerto Rico, por Estados Unidos, y creo que sin duda Mándolas y Petra son grandes embajadores de esos Furmin secos en todo el mundo. Distínguemelos ambos para ir cerrando, el Petrax y el Mándolas. Pues el Mándola sería nuestro Vilás, que es una mezcla de parcelas de un pueblo que es Tolsva, donde mezclamos estas distintas parcelas, que los suelos son un poco distintos, son riolitas, volcánicos, y serían el vino más varietal, donde la variedad se expresa de una forma más evidente. Petras es nuestro Gran Cru, que es un suelo distinto, también es volcánico de andesitas, donde ahí hay otra dimensión, otra textura, y que para nosotros es otra categoría, es nuestro Gran Cru. ¿Hay algún vino blanco de Vega Sicilia hecho en España o no? Aparte del Habrá, albariño que viene. habrá en Alvariño, y luego en Petit Comité en Rioja hacemos todos los años una o dos barricas que nos la bebemos nosotros, que no sale al mercado, Con que con Viura, Garnacha Blanca. con Viura, por ahora por con Viura. Qué maravilla. Qué Pero maravilla. ese solo nos lo vemos nosotros, ese queda en casa. Pero bueno, ahora estamos trabajando mucho en el Albariño. Sí, sí, sí. Estaré por Valladolid. Yo estoy de jurado en los premios de Vino Influencers. Ahí es que conecto mucho con Pepe. eh, y voy a darme un brinquito por ahí a los alrededores a visitar a buenos amigos. Y uno de mis grandes sueños es conocer algún día Vega Sicilia. Bueno, Así pues que por ahí voy a hablar con Pedro, mandarte un correo electrónico. Eso es, nos vemos y ahí. vemos si hacemos alguna nota por ahí, volar el dron, porque llegar allí es llegar a donde está la dirección del cielo en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, seguimos informando. Recuerden que los vinos de Vega Sicilia se consiguen aquí en Tempos Vega Sicilia, me corrijo, con los amigos de Ballester y Hermanos. En la enoteca de Ballester en Guaynabo tienen una gran variedad. Tengo mucha gente que nos escucha también en los Estados Unidos, en Florida, en Nueva York, consiguen estos vinos. Vi a Pablo Álvarez con mi amiga Yari y Robert Calcaño en una lancha en Miami, estaban en una cata, en un barco ahí por la costa de Brickell, una cosa bellísima. Debió ser espectacular. Debió ser espectacular tomar Sí. Tokai seco allí en la bahía de Miami. Recuerden suscribirse al canal, compartir este episodio con quien usted
entienda, le pueda sacar provecho y aprender poquito a poco, una copa a la vez, sobre la que para muchos es la mejor bodega de España y, si me apuran, para los amantes que realmente amamos Vega Sicilia, acaso la mejor bodega del mundo. Será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y, como siempre, dale share.